Hola, hoy haré una casa embrujada utilizando la famosa librería de 3GS. Sin nada más que decir, comencemos. Empecé probando qué geometrías encajaban mejor con el estilo de casa que quería crear. Fui agrupando cada parte de la casa por separado. Primero construí el tejado junto a varias geometrías y las agrupé. Luego hice lo mismo con las paredes, las barandillas, el suelo y así con el resto. Usé colores diferentes en algunas geometrías para distinguirlas de las que quedaban detrás. No son los colores finales, evidentemente, sino más bien una guía visual para orientarme mejor mientras construía. El primer problema fueron las barandillas. No quería recrear su estructura en cada esquina de la casa, así que intenté clonarlas. Sin embargo, al hacerlo obtenía dos geometrías separadas, la estructura original y la copia clonada. Investigando un poco, descubrí que en 3GS tienes que limpiar el caché de la geometría utilizando el método Dispose. Fue la parte que sinceramente más me costó y la que más fallos me dio, pero bueno, tras mucho ensayo y error, lo conseguí. El segundo problema fue con el cubo gigante que simula la casa. Al principio, la casa era un bloque sólido por dentro, Pero como quiero programar el efecto de un fantasma flotando por la casa, si no existe un espacio interior, el fantasma simplemente no se vería a través de la ventana. Así que me tocó simular como una especie de cubo para dejar la casa hueca por dentro y permitir que se pueda ver el fantasmita, ¿no? Ahora necesitaba sustraer la forma de la ventana para crear un hueco en la pared con exactamente la misma forma. Esta técnica se conoce como una operación booleana de sustracción. Aunque esto puede hacerse de forma nativa en 3GS, existe una alternativa más eficiente utilizando la librería 3BBH-CSG. Esto se pudo haber hecho muchísimo más fácil en Blender utilizando un simple modificador booleano. Pero bueno, aquí estamos para aprender. Durante el proceso me encontré con un problema que me tuvo bastante fastidiado, la verdad. Una de las geometrías que componían la pared estaba colisionando con el nuevo brush. Estaba convencido de que el error provenía del propio brush, ya que había revisado varias veces las demás piezas de la pared y aparentemente todo estaba correcto. Sin embargo, después de releer el código como un hijo de la gran p, descubrí que el problema era mucho más simple. Una de las geometrías tenía una profundidad de 5. O sea, prácticamente era un puto. Esa profundidad extra provocaba la colisión y evitaba que el resultado se viera como yo esperaba. Lo siento, ok, en medio del estrés pues simplemente no fui capaz de identificar el fallo. Pero bueno, una vez localizado el problema, la solución fue sencilla. Ajustar la profundidad de esa pieza y recolocarla en su posición correcta. Con ese pequeño ajuste, la pared quedó correctamente abierta y ya era posible visualizar el interior sin ningún problema. Después de eso, rellené un poco el entorno porque se veía bastante vacío. Añadí una especie de cruz clavada en la tierra, un camino que lleva hasta la entrada de la casa y algunas rocas repartidas por los alrededores. Con el camino me pasó algo curioso. Al principio generé las piedras de forma aleatoria simplemente para sacar algunas capturas y quedarme con una distribución que me gustara. Pero mientras hacía las pruebas pensé, oye pues no queda tan mal que cambie cada vez que recargue la página. Así que decidí dejarlo así. Y ahora viene mi parte favorita, el árbol. Primero hice un boceto rápido para sacar la forma general y después construí la forma utilizando únicamente líneas. Esto lo hice para guiarme de una mejor manera a la hora de representarlo en el programa. Esta parte fue un poco tediosa, la verdad, porque tenía que ir escribiendo hacia qué dirección quería que fuera la rama y bueno, más de una vez me confundí y acababa colocando una rama donde no debía. Mi idea inicial era añadir profundidad al final, pero fue un gravísimo error, ya que cuando quería darle profundidad al árbol, el árbol se rompía. Así que implicaba retocar algunas cosas y sinceramente no tenía muchas ganas de rehacerlo nuevamente. Y bueno, este sería más o menos el resultado del árbol. ¿Ustedes qué piensan? ¿Está bien? ¿Está mal? A mi parecer, me gusta bastante. O sea, siento que da un efecto 2D, 3D. Bueno, dependiendo del ángulo que lo veas, ¿no? Pero está muy bonito. A mí me gustó bastante. Y ahora sí tocaba empezar con la iluminación. Antes de empezar a colocar las luces, tuve que cambiar los materiales de la escena. Los que estaba utilizando funcionaban bien para modelar, pero no para el tipo de iluminación que quería conseguir. Por eso al principio todo se ve tan oscuro. En la escena quería que predominase un verde ácido, ya que transmite una sensación de toxicidad y de algo sobrenatural.
Para contrastarlo, utilicé también tonos morados. Me inspiré en una combinación muy típica en las películas de fantasmas como Beetlejuice, Ghostbusters o Scooby-Doo. Además, añadí 2 luces extra, una en la esquina de la casa, ya que más adelante agregaré un poste de luz, y otra cerca del árbol para simular unas luciérnagas revoloteando a su alrededor. Para implementar el sistema de partículas en Three.js, primero inicialicé una variable con la cantidad de partículas que quería generar. Después recorrí cada una de ellas para modificar su posición en el espacio. Cada partícula cuenta con 3 coordenadas, x, y y z. Para conseguir el efecto de que las partículas suban, en cada actualización incrementé su posición en el eje Y en 0.01, lo que provoca que las partículas suban. Cuando una partícula alcanza un límite en el eje Y, su posición se restablece a 0. Además, para evitar que todas las partículas reaparezcan en el mismo lugar, sus coordenadas en los ejes X y Z se generan nuevamente de forma aleatoria. De esta manera, las partículas vuelven a aparecer en distintas posiciones. El fantasma fue bastante sencillo, ya que no quería complicarme tanto. Agarré referencia a la típica imagen del fantasma cubierto por una sábana y con ojos negros. Y este sería el resultado ya con el fantasma dentro de la casa con movimiento. Ya que estaba con el fantasma, también aproveché para modelar la farola. Dejé un hueco donde va la bombilla para luego implementar una geometría con material emisivo para que dé una especie de alumbrado, ¿no? De luz tenue alrededor de la farola en sí. Y bueno, por último quise añadir algo de interacción a la casa, así que utilicé un Raycaster para poder abrir y cerrar la puerta. Un Raycaster, en pocas palabras, es como una especie de herramienta que sirve para que el programa pueda detectar en dónde está haciendo clic el usuario. Es como lanzar un rayo desde la cámara apuntando hacia un objeto en sí, y el rayo al tocar el objeto te devuelve información de ese objeto, y con ese objeto ya podríamos modificar lo que quisiéramos. Así que bueno, ya con esto en mente, primero hice una prueba sencilla. Cada vez que hacía clic, hacía que todos los objetos se moviesen a la derecha. Sin embargo, pues no funcionaba, ya que me di cuenta que al hacer clic se movían otros objetos distintos. Al final, el error era que Raycaster utiliza otras coordenadas y tuve que adaptar las coordenadas del mouse a las coordenadas del Raycaster. Con esto ya corregido, la detección funcionó correctamente. Después de eso, hice que al hacer clic únicamente se modificara la puerta cuando fuera seleccionada. Finalmente añadí una pequeña animación al darle clic a la puerta, que el fantasma se escape de la casa y luego aparezca fuera de la casa.